concreto de la comida de catering. Y es que España es la actual ganadora de la Copa Mundial de Catering que se celebró recientemente en Lyon, Francia. Una competición poco conocida en nuestro país, pero que goza de un gran prestigio a nivel internacional. Los vencedores fueron dos cocineros jóvenes que desbancaron al resto de participantes con un suculento plato compuesto por 3 versiones de cerdo. ¿Quieren ver cómo fue el momento en el que se proclamaban campeones? Pues no se pierdan las siguientes imágenes. L'enveloppe est vide. L'Espagne. L'Espagne. Alain Guillard, Oscar Escañado. Et Alain Calleja. Con el triunfo de España en el Campeonato Mundial de la Copa del Mundo de Catering, acababan 3 meses de preparación, esfuerzo y tensión. El Bocuse d'Or es uno de los premios gastronómicos de mayor reconocimiento y prestigio internacional. Los equipos de países como Francia, Japón o Estados Unidos se preparan durante meses, reciben apoyo logístico y económico y en ellos la competición goza de un reconocimiento social. Parece que a la que cruces la frontera, depende cómo, ¿no? Sí que es reconocido porque es un título mundial, es una cosa muy grande, pero sí que hay sitios o países que lo viven, que lo viven más, ¿no? Como si fuese un hecho cultural. Dile, aquí muchas veces pues la gente no sabe ni tan siquiera a qué te estás refiriendo. En España apenas nos suena el nombre Bocuse d'Or y pocos sabemos que nuestro país es campeón mundial en 2 de sus modalidades, pastelería y ahora catering. En gastronomía y en este país bueno, se encuentra sponsor. Seguramente les interesa más sponsorizar otras cosas. Durante 3 meses, Alain y Oscar han preparado el menú en esta cocina. Una pizarra en la pared les ha marcado el timing y la actitud. Mente fría, porque lo que hace falta en estos concursos, ¿no? Muchas veces por cualquier pequeñez, por cualquier tontería te puede desembocar en mucho más y al final si dejas aislado una cosa pues continúas adelante con lo demás, ¿no? A veces una pequeñez te puede hacer que todo se vaya al traste, ¿no? Aquí diseñaron los 5 platos con los que sorprendieron al jurado. Que ellos te dan un listado de ingredientes con las cantidades y con esto tienes que jugar. O sea, no puedes ir pensando en gelatinas y cosas que puedas hacer más raras porque no, te dan lo que te dan y con eso tienes que intentar elaborar lo máximo original y lo máximo bueno sabor en sabor que puedas. Pues esto es la Royal de champiñones, que es una de las elaboraciones del plato de la carne. Y es el relleno de un canelón que va hecho con panceta. Entonces yo lo corto más o menos de esta medida. Y esto vendría envuelto pues, con la panceta hecho un canelón, sería el interior. 10 horas de competición y los ingredientes medidos. Hay que elaborar el menú con rapidez, eficacia y apenas sin errores. Intentar hacer todos los elementos en el tiempo que te dan, que es muy poquito, intentar sorprender lo máximo. O sea, al final tienes que llegar a un punto de perfección muy alto y con muy poco tiempo. Este es un poco el challenge más grande que encontramos. Pues acompáñenme a la mesa porque tenemos nada más y nada menos que al equipo español que, bueno, ganó la Copa Mundial de Catering. Paso a presentarles a todos ellos, Oscar Escanciano y Alain Guillard. Son los dos cocineros que diseñaron, prepararon y ejecutaron el menú ganador. Muy buenas tardes, chicos, bienvenidos. Buenas. Nos acompaña también Jean-Luc Figueras, es también cocinero y ha sido el coach del equipo, el entrenador y asesor. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Y por último les presento a Daniel Kerr, propietario de la empresa Babette Catering, quien ha organizado y presentado al equipo. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, felicidades a los 4 por la Copa Mundial. ¿Cómo ha sido este proceso, Daniel? Tenemos los trofeos aquí, hemos visto las imágenes. Supongo que un trabajo duro, ¿no? Sí, todo esto arranca un día con Jean-Luc, que me llama y me propone presentarnos a este Campeonato Mundial de Catering. Y bueno, como el catering es un negocio, es una actividad en que tú tienes un cliente que te plantea un reto, ¿no? Siempre es un reto distinto, pero te plantea un reto. Para nosotros, como empresa de catering, era un reto, era aceptar otro reto. Pues vamos a intentar ganar el Campeonato del Mundo de Catering, ¿no? Entonces con Jean-Luc pues, pensamos un tema, organizamos, formamos básicamente, pero formamos un equipo, le dimos toda la cobertura necesaria, le facilitamos pues, todo lo que fue necesario desde todos los puntos de vista para llegar a buen término
Y bueno, pues el reto fue cumplido con creces porque no esperábamos ganar, esperábamos jugar un muy buen papel, porque nos preparamos o se prepararon los cocineros para eso, pero ganamos. Entonces, eso es la esencia de un catering, ¿no? Te ponen un reto y tienes que superarlo, ¿no? Pues eso es lo que hicimos. Jean-Luc, mucho trabajo sí que hay detrás de estos Sí, la verdad es que hay mucho trabajo. Bueno, y el primer es encontrar a los dos personajes que lo quieran hacer. Y eso no fue difícil porque tenemos una gran amistad. Yo sabía con quién cogía y quién tenía que hacer ese trabajo, ¿no? Alain, la primera cosa que me dice, piensa que vamos a ganar y que si lo hago es para ganar. Yo no me lo creía porque a veces pues va un poco de sobrado. Y la verdad hemos ido a ganar. Y la verdad, sí, los que realmente hicieron el trabajo fue ellos, que estuvieron durante 3 meses, cada día, 5 o 6 horas al día, trabajando, perfeccionando, repitiendo plato y haciendo. Alain, Óscar, ¿cómo vivisteis? Bueno, pues cuando me lo propuso sí que es verdad que me salió un poco la vena, pero luego cuando ya vas entrando un poquito en situación te das cuenta de dónde te has metido, ¿no? Entonces empiezas a reflexionar, empiezas a mirar todo lo que hay que hacer y te pones en tu sitio. Entonces cuando fuimos ahí íbamos con garantías de que íbamos a hacer un buen trabajo, eso es lo que queríamos hacer, y sabíamos que íbamos a hacer un buen papel. No nos marcamos un puesto, pero a medida que iba pasando el tiempo, pues nos vimos que podíamos hacer un podium y por qué no ganar, ¿no? Y mira, así fue y súper contentos, claro. Óscar, en tu caso, ¿cómo viviste ese proceso de elaboración? Bien, muy bien. Yo la verdad es que no estaba acostumbrado a concursos, se lo comento a mis amigos, digo, es el primero que me he presentado y parece que nos hemos metido en la madre de todos, ¿no? Pero bueno, muy bien, muy bien. La experiencia, una pasada, muy sacrificada, muy dura, pero muy reconfortante. Y más, bajarse con el título, pues todavía mejor. Hablemos del menú que preparasteis. ¿En qué consiste? Bueno, eran 5 platos, que empezaba con un aperitivo, que era una lubina con marinada con cítricos, con una guarnición de zanahoria y chorizo. El primer plato era foie gras con una guarnición de alcachofa violeta, seguía con un plato más tradicional con trucha de fiordos, en crut, con una muselina de vieira y una salsa chorón, que es una derivada de la salsa bernesa, que aquí no es muy conocida, pero en Francia es una salsa muy clásica y que es la gran salsa. Y luego teníamos 3 interpretaciones libres del cerdo. Entonces podías ahí moverte un poquito más, hacer cosas mucho más modernas, un poquito más evolucionadas, arriesgadas, correcto. Y luego acabamos con una tarta de chocolate con té matcha y frutos exóticos. Este era el menú y luego pues te daban ellos un vale de economato, digamos, de ingredientes, y con esto tenías que elaborar todos los platos. Entonces tenías los ingredientes justos, tampoco podías ir haciendo frivolidades, porque aparte tampoco te podías, aparte que no te podías exceder, si se te quemaba algo, si tenías que tirar algo a la basura, no tenías más ingredientes para seguir. Entonces tenía que ser mucha concentración y hacerlo todo optimizando lo máximo. Juega a vuestro favor, Óscar, ¿no? El tener esa información de los platos que queréis elaborar. Sí, hombre, la verdad es que sí, es lo que comentaba Alan, te dan la información de esos platos, los ingredientes que tienes, las cantidades que tienes de cada ingrediente, y a partir de ahí pues tu imaginación y el stock que tienes que ellos te liberan, ¿no? Lo bonito de aquí es que todo el mundo, todos los participantes o todos los países sabían qué platos se iban a hacer, con lo cual todos nos movíamos con las mismas reglas del juego y con los mismos ingredientes. Y es curioso ver cuántas culturas y cómo la gente reinterpreta el mismo plato, qué formas diferentes, y es complejo, ¿no? Porque fuimos ahí, hicimos unas cosas, excepto la trucha, que era quizás, quisimos respetar mucho la tradición en honor a Paul Bocuse, pero todo el resto eran cosas muy diferentes, ¿no? Entre todos los equipos. ¿Por qué se eligió este menú? ¿Hay alguna razón en concreto? Hombre, es la organización que lo elige, ¿eh? Y este año pues seguramente patrocinaba el pescado de Noruega, por lo tanto pues dieron las vieras, la trucha salmonada, pues es como un salmón, pero es una trucha, ¿no? Y hicieron hacer pues la reproducción de la lubina en crud con salsa chorón del Paul Bocuse, ¿no? Y es así, te dan exactamente este producto y tienes que hacerlo. Y es aquí donde viene pues realmente el trabajo, ¿no? De pensar qué se va a hacer y qué se va a hacer que sea original,
pero que también esté dentro de las normas de un catering. O sea, hay que pensar que un catering es para servir para una cierta cantidad de personas, no para una mesa de 4, una mesa de 8, ¿no? Y había que pensar en la innovación, pero también en lo tradicional, y después saber que estábamos en Francia, que también son bastante tradicionales, Claro, ¿no? pero viendo las imágenes, Daniel, uno tiene la sensación de que, bueno, es un concurso de cocina más que de catering, ¿no? Bueno, es que, vamos a ver, el principal elemento de un catering es la cocina. Un catering tiene otros componentes, evidentemente, ¿no? Y pues a veces tienes que hacer cosas en un catering que no haces nunca en un restaurante. Por ejemplo, nosotros hemos servido un catering a 150 metros de altura, un grupo de 12 personas colgados de una grúa sobre una plataforma sobre el puerto de Barcelona, porque el cliente lo quiso así. Ahí, evidentemente, la parte logística, ¿no? Era importantísima, ¿no? Pero lo normal no es eso. Lo normal en un catering es que la parte principal es la cocina, ¿no? Por lo tanto, era un concurso de cocina. Pero un concurso de cocina de catering es distinta de un concurso de cocina de restaurante, porque, como decía Jean-Luc, hay que pensar en cosas que se puedan hacer y servir al mismo momento pues para 200, 300, 400, 500, 600 personas, etcétera, digamos, ¿no? Con lo cual, tú no puedes cocinar al momento, es imposible. Claro. Entonces, no pueden llegar 400 invitados y pedir un plato y servir solo los 400. Necesitarías, pues no sé, un montón de cocineros para eso, ¿no? O claro, es imposible, digamos, ¿no? Entonces, la cocina de catering tiene que estar preparada, y tiene unas limitaciones, porque no todo lo que has preparado antes se puede servir bien regenerado en el momento en que se tiene que comer. Entonces, aquí está la innovación, tiene unos límites, digamos. En un restaurante, pues evidentemente hay mucha más libertad. ¿No? Muchísima más libertad. En un catering tienes que ir con muchísimo cuidado. Jean-Luc, me gustaría que habláramos del papel del coach, porque me llama poderosamente la atención. ¿Realmente cuál ha sido tu trabajo? Dilo. No. No sé si a lo mejor tenemos todo el tiempo. No. La primera reunión fue con Alain, hicimos una lista de los platos, qué pensábamos cada uno de lo que teníamos que hacer, qué veíamos. Yo iba a aportar algunas cosas, ellos han aportado otras. Y después, pues, los que han tenido que hacer son ellos, efectivamente. Yo he ido probando, mirando, bueno, a lo mejor aquí un poco de salsa, no me acuerdo. Pero eres como el entrenador, marcabas un poco los tiempos, el ritmo de trabajo, cómo tenían que cortar, cómo tenían que... No, cortar, ya saben muy bien cómo tienen que cortar. Y no, nada de eso. No. A ver, en el fútbol los goles los meten los jugadores, pues en esta historia es un poco igual. Yo lo único que hice fue ir a cenar la noche antes con el jurado, y cuando me... pero sin sobre ni sin nada, ¿eh? No. Y cuando me dijeron, Ivonne Biel es español, digo, hay posibilidad de podio, porque ellos el día antes habían hecho una labor impresionante, con todas las dificultades que han tenido, casi llegar tarde del camión, bueno, descargar tarde, muchas cosas. Y habían hecho un gran trabajo y ya habían marcado territorio ya. O sea, yo el día antes ya sabía que estábamos en el podio. Y durante el día del concurso, que yo no podía estar con ellos, y estaban en las gradas, claro, vas viendo los 11 equipos, vas viendo los fallos que tienen cada uno. El italiano se le cortó la salsa, el francés se le quedó la pasta de hojaldre cruda. Y ellos iban, pero impecable. Dije ya, si no ganamos será una injusticia. Efectivamente, ganamos. Claro. Déjame decirte, o sea, haciendo un símil, Babet Catering, la empresa de catering, sería el Barça. Jean-Luc sería el entrenador del Barça. Y Alain y Óscar serían Xavi y Messi, ¿no? Que son los que meten los goles y crean el juego. Pero realmente yo creo que la comparación sirve bastante bien para entender un poco cómo funcionó. ¿Cuántos equipos, por decirlo así, cuántos países competían? 11. 11 equipos, sí. 11 equipos. Sí, 11. Claro, una de las mayores dificultades quizás es en 10 horas, ¿no? Tenéis que elaborar Sí, los esto es menús. importante lo que ha dicho, ¿no? Porque tienes que elaborar, sobre todo, Daniel, sobre el tema del catering, ¿no? Porque hay unas reglas del juego y te dicen, tienes que preparar durante 10 horas para luego cargarlo en un camión para llevártelo en el Sira, que es donde se hace el concurso, y ahí empiezas el concurso. O sea, que es la esencia del catering, ¿no? Producción para llevártelo a otro sitio, ¿no? Entonces, al día siguiente, ¿no? Entonces, tuvimos que hacer en 10 horas el máximo de cosas con la máxima perfección y ajustarte lo máximo en los tiempos, ¿no? Esta es la gran dificultad, el challenge más grande que tuvimos, ¿no? Intentar hacer el máximo de cosas a la perfección más excelsa y llevártelo a otro sitio a cocinarlo, ¿no? ¿En esas 10 horas, Óscar, no descansáis? No descansamos. Nos daban opción de un pequeño buffet así a la hora de comer un poquito y tal, pero lógicamente, si no recuerdo mal, ninguno de los equipos paró porque es que
Aunque parece mucho fríamente desde fuera, pero 10 horas para todas las elaboraciones que llevábamos encima, llegamos justísimos. Era muy justo. En las 10 horas teníamos marcado por minutos cada cosa lo que íbamos haciendo. O sea, sabíamos que si nos pasábamos 10 minutos o uno o el otro tenía que recuperar. ¿Jugabais con cronómetro, quizás? Totalmente, sí. Teníamos un mapa con las 10 horas y en cada hora lo que teníamos que hacer y no pasarnos de ese croquis porque si no ya no nos cuadraba todo. Es vital, o sea, estar ahí, empezar concentrado. Como ha dicho Jean-Luc, tuvimos algunos problemas de logística el día antes con el material y tal, que lo podíamos solventar. Y la verdad es que cuando empezamos a cocinar, esto con Óscar lo estábamos hablando mientras hacíamos el concurso, es que todo iba sobre ruedas. Cuando tienes sensaciones, cuando el producto es bueno, o sea, la verdad es que el tema de la organización estaba súper bien organizado, los productos eran impecables, entonces nos sentimos cocineros, nos sentimos bien y la verdad es que nos crecimos, la verdad es que fue fantástico. ¿Y qué valoró, Jean-Luc, el jurado? Porque, bueno, celebrándose en el país vecino, en Francia, con, no sé, supongo que mayoría francesa en los miembros del jurado, ¿qué es lo que se valora? Todo. Organización, fair play, forma de trabajar, todas estas cosas. Lo más importante, lo que valoran más es el sabor, sí, que es la máxima puntuación, y la originalidad y aspecto de los productos, ¿no? También había una parte muy importante que era el tema del buffet, que no lo hemos hablado porque teníamos que hacer 12 degustaciones para el jurado y luego teníamos que hacer un buffet de 8 raciones que se tenía que exponer ahí y donde el Tony Seguí, que supongo que Daniel os explicará un poco más quién es, nos hizo un buffet con inspiración italiana, que era el tema que teníamos que tratar, que la verdad que era espectacular y lució mucho, ¿no? Porque era con unas luces y la verdad es que fue muy bonito. Profundicemos, Daniel. Bueno, sí, uno de los elementos importantísimos del catering es la puesta en escena de la comida. Tú si vas a una recepción oficial en Palacio Nacional, por ejemplo, aquí en Barcelona, o pues en el Palacio de los Deportes en Madrid, o donde tú quieras, digamos, normalmente pues tendrás o camareros que te sacan la comida en bandejas o comida que está expuesta en buffets, ¿no? Bueno, de la forma como esté expuesto eso, la vistosidad, la decoración, es uno de los elementos importantes en un catering y que diferencia unos caterings de otros. Aquí ya no estamos hablando de cocina, ¿no? Entonces, en la organización, en este caso, nos daba un tema. O sea, todos los países estaban obligados a decorar en su buffet, digamos, con una temática que este año era Italia, ¿no? No te daban ninguna más indicación. Entonces, bueno, pues estuvimos barajando, pensamos, bueno, hacemos el Duomo de Milán de chocolate, por ejemplo, ¿no? O pues el puente de Rialto de no sé qué. Entonces, decidimos que no, porque pensamos automáticamente que casi todo el mundo iría a lo clásico, que es la arquitectura italiana, digamos, ¿no? Que es, claro, evidentemente es fantástica, tienes Roma, tienes el Renacimiento, tienes todo esto, ¿no? Y entonces pensamos, no, nosotros queremos ir de modernos, tenemos que romper, ¿no? Venimos de Barcelona, que es una ciudad pues, en donde el diseño tiene importancia, estamos acostumbrados a trabajar con eso. En Babet Catering pues le damos también mucha importancia en nuestros servicios y entonces buscamos a Tony Seguí, es un colaborador importante nuestro aquí en Barcelona, muy conocido, y él nos propuso enseguida ir por la vía de un diseño. Dice, Italia es diseño, vayamos por un diseño. Entonces, no sé si saldrán imágenes después, espero que sí, pero hicimos un buffet con elementos de metacrilato, ¿no? Que más parecía una joyería que otra cosa, incluso, o sea, eran cajas de metacrilato con luz dentro y en las piezas de comida puestas encima, sin platos, o sea, directamente encima de estos elementos, y era pues como joyas expuestas. Tan es así que como jugamos la carta de un diseño, entonces introducimos elementos también hechos por nosotros, pero con metacrilato, elementos de un diseño italiano, zapatos, un bolso, pulseras, etc. Entonces se mezclaba estos elementos con la comida y le daba un look muy bonito. Hicimos una pequeña transgresión, hicimos un zapato de tacón elaborado con hojas de puerro, ¿no? Que pues, si sabe, pues también los espectadores tendrán la oportunidad de verlo, que pues, la verdad es que era un guiño a un diseño y la comida. Claro, no solamente llega a la alta cocina, sino también al alto nivel del catering, ¿no? Claro, claro. Sí, porque efectivamente, para que situar al espectador, en Francia, bueno, a vosotros os reconocían, ¿no? Os sentíais un poco como estrellas, como pequeñas estrellas, pero exactamente ¿qué es el Bocuse d'Or? El Bocuse de Oro.
¿Cómo podríamos definirlo? A ver, aquí hay que diferenciar el Bocuse d'Or, hay el Bocuse d'Or de restaurante o de chef. Y hay tres grandes torneos mundiales, ¿no? Hay el Bocuse d'Or, el Campeonato del Mundo de Pastelería y el International Catering Cup, que se hace en el mismo sitio que el Bocuse d'Or. ¿Qué es? Es el concurso más importante del mundo. A ver, es un campeonato del mundo donde se mide o donde te mide realmente donde estás a nivel mundial. Obviamente, cuando hay tanto prestigio, tantos años de tradición detrás de estos concursos, pues al final es un orgullo, ¿no? Poder ganar una estatuilla de estas, la verdad, fue bonito, muy bonito. Y en la cuna de la gastronomía, La cuna de la gastronomía, Lyon, cuna de la gastronomía claro. francesa, es de donde salieron todos. Vaya, o sea que es súper importante lo que han conseguido, lo que se ha hecho. Pensad que el Bocuse d'Or, el de cocineros, y el de catering también, yo creo que irá subiendo, pero el de cocineros empieza un año y medio antes de la final, con fases clasificatorias en cada uno de los países que presentan candidatos, ¿no? Entonces, claro, es un proceso larguísimo, pues como una Copa de Europa de fútbol, pues que hay fases de clasificación y luego está la fase final, con lo cual el que accede a la fase final ha pasado primero pues unas fases previas y ha tenido que prepararse durante bastante tiempo para acceder ahí, digamos, ¿no? Ese es un concurso largo y fue el primer concurso que se hizo en el cual los cocineros tienen que cocinar un menú determinado delante de un jurado y delante de un público, ¿no? Porque muchas veces los cocineros se evalúan por parte pues, de críticos gastronómicos, hay guías de restauración, etcétera, con unas puntuaciones, pero no estás in situ cocinando delante de un jurado, sino que... No hay pues, trampa. Exactamente, aquí no hay trampa. No hay trampa. Estamos hablando, Óscar, del Campeonato del Mundo. Yo no sé si en España, en nuestro país, se celebra primero el Campeonato de España. Pues desconozco. Yo sé que se hace el mejor cocinero del año, depende qué tipo de congresos y tal, pero un símil a este concurso yo no conozco que exista. Y la verdad es que desde aquí también querría decir que es una lástima. San porque... Sebastián, Bueno, sí. en las gastronómicas de San Sebastián hay algo, pero no es. La importancia, desde luego, de la Sierra de León y del Bocuse en España, desde luego, no. Oye, contadme una anécdota. ¿Qué pasó con el equipo italiano? Iban bien equipados, ¿no? Sí, sí. Bueno, el italiano le pasó que pobre chico se le cortó la salsa chorrón, se le cortó. Y no hubo manera de que la remontara y al final sirvió el pescado sin salsa. Pero también eso entra dentro del juego, ¿no? De hecho, nosotros esto cuando estábamos participando y haciendo nuestra trucha también, oíamos algo, ¿no? Porque como estás en tu box no oyes nada, ¿no? Luego he tenido la oportunidad de verlo bajado de internet, que está todo ahí. Y la verdad que es una situación muy estresante, ¿no? La que vivió ese chico, tantos meses de preparación, tanto tiempo dedicándote a una cosa así, y de repente en el momento... Se colapsó y el chico pues no tuvo... digamos, la destreza para salir de esa, ¿no? Me imagino si me hubiera pasado a mí, pues que podría haber hecho, ¿no? Tal, pero que es una lástima por el tema más de fair play, ¿no? De decir, ostras, tantos meses trabajando para llegar ahí y que una cosa te hace... Bueno, hay que controlar los nervios y hay que estar ahí. Bueno, pero eso es lo... Son los cocineros, son las personas al final que ganan los concursos. Las 5 horas de estas tienes que estar, pero... Claro, perfecto. Jean-Luc, tú como coach, ¿no les has dado algún truco para manejar esos nervios, esa tensión? No, yo lo estaba mirando y estaba mucho más nervioso que ellos. O sea, de vez en cuando pasaba un WhatsApp, pero lo tenían todos enchufado, tampoco hacían caso. O sea que... No, pero la verdad es que yo los admiro en serio, porque hoy es difícil. Lo que han hecho, lo que han conseguido es difícil, la verdad. Yo quería añadir algo a esto, que al final los concursos puedes estar muy bien preparado, pero tienes que tener mucha base, o sea, eso es un trabajo de muchos años, de mucha preparación, no puedes ir con tus cronómetros o pensarte que vas a lograr una cosa si no tienes mucho bagaje y mucha preparación de años previos, ¿no? O sea, que al final gana el cocinero, el que está ahí, el que toca, el que cocina, el que tiene sensaciones, ¿no? Sabe reaccionar en un sabe momento reaccionar, dado. mente fría. Mente fría. Mente fría es importante, ¿no? Que los nervios no se te... Pero, Óscar, supongo que también es un poco la culminación del trabajo en equipo, ¿no? Escuchamos a Jean-Luc, a Daniel, y vosotros, evidentemente, tenéis que darle esa forma, ¿no? Darle el último, quizás el más complicado también,
el último paso, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Nos tocaba a nosotros, en este caso, éramos el brazo ejecutor, ¿no? Como comentábamos hace un ratito, al final un catering es un trabajo logístico de mucha gente, hay muchas variables que si entre ellas no se conjugan, pues por mucho que tengas un buen cocinero que te cocina bien, tienen que conjugarse muchas variables. Al final ahí sí, nos salió todo bien, teníamos el apoyo de la empresa en este caso, nuestro coach, y nosotros fuimos el brazo ejecutor que en ese momento pues tuvimos la suerte y el saber hacer de... No, y al final llegas a un punto de coordinación tan bestial después de tanto entrenamiento que con una mirada ya te entiendes, o sea, tienes que tener sensaciones con tu compañero porque si no estás vendido. O sea, si en un momento uno se bloquea, tener la vista para decir aparta, ya lo hago yo, o sea, es que si no, o sea, vas con el tiempo muy medido, no puedes esperar. Daniel, ¿tú crees que después de estos minutos de charla habrá gente que siga pensando que comer de catering es sinónimo de no comer bien? Yo creo que esto no lo pueden pensar, no deberían pensarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando Príncipe Felipe se casó, fue una boda de catering, evidentemente. O sea, la comida que nadie piense que se estaba cocinando allí, ¿no? Imagínate que se hubiese estado cocinando allí en el Palacio Real y algo hubiese fallado. Todos aquellos invitados de las casas reales europeas que habrían hecho, pues irse a un McDonald's, ¿no? Supongo. La cocina era de catering, obviamente, pero cocina de catering, la única cosa que quiere decir es que se ha preparado antes, ¿no? y se ha pensado para que se pueda servir en aquel momento, digamos, ¿no? Yo creo que la gente tiene que pensar que la cocina de catering es buenísima y de hecho lo es. O sea, que aunque ha ido a una boda, por ejemplo, las bodas son de catering, evidentemente, ¿no? Y hay bodas de un nivel y de otro nivel y de otro nivel, de todos los niveles del mundo, ¿no? Y la comida pues es muy buena y ahí también hay una competición entre los distintos caterings para hacer las elaboraciones más sofisticadas posibles, digamos, ¿no? Porque el cliente es muy exigente. O sea, nosotros si hacemos una presentación de vehículos, por ejemplo, una presentación de un coche, pues estás dando comida pues, a invitados de una marca importante de coches, probablemente invitados de todo el mundo, que vienen aquí y que quieren ser sorprendidos, ¿no? O sea, el que invita quiere sorprender y el invitado espera una sorpresa y una altísima calidad, digamos, ¿no? Entonces, la comida de catering pues va por ahí, digamos, ¿no? Y luego, como que he comentado antes, ¿no? que el mundo del catering es también logística, ¿no? Mi socio en esta empresa, Miguel Lozano, hizo hace 8 años, parece, todos los banquetes del Campeonato Mundial de Motociclismo en Europa, digamos, ¿no? En todos los circuitos europeos, ¿no? Para Dorna, que es el organizador del Campeonato del Mundo, ¿no? Y anécdotas teníamos por un tubo, pero una en Mugello, en Italia, ¿no? Que el director del circuito no le dejaba montar porque pues no sé qué historias tenía, pues no, porque vienen los equipos, porque viene el Cribilé o venía pues el corredor australiano, en fin, es igual, ¿no? Usted se espera hasta mañana y entonces claro, se plantó y tuvo que decir, no, vamos a ver, o sea, usted será un director del circuito, pero yo soy el director del catering, me ha contratado mi cliente y yo aquí tengo que hacer todo esto porque si no, pasado mañana aquí no comerá nadie, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí, evidentemente, en el mundo del catering suceden cosas, a veces hay estrés, porque tú tienes un compromiso de dar de comer a 1.500 personas pasado mañana y tienes que, igual que ellos iban milimetrados a realizar la cocina, tú vas milimetrado en todo lo que tienes que hacer para llegar a tiempo, digamos, ¿no? Y a lo mejor tienes allí pues fácil, 2 toneladas de comida, fácil que estas 2 toneladas de comida estén en 10.000 ingredientes distintos, ¿no? Que después se tienen que montar para que un plato salga perfecto, ¿no? Y no digamos ya platos, material, camareros, en fin, todo lo que sea, digamos, ¿no? O sea, el catering es un mundo, puede ser un mundo de lujo, ¿no? Desde luego. Y de hecho lo es. Muchas Ingeniería veces, gastronómica. Pues muchísimas gracias a los 4. De nuevo, felicidades por la Copa del Mundo de catering. Muchísimas gracias. Gracias por la visita. Bien, continuamos. En España no solo somos número 1 a nivel de gastronomía y catering